pintura romántica eran 7. La primera, la utilización de las texturas por primera vez. Se introducían trazos rugosos junto a las figuras más precisas. La pincelada se volvió más libre, viva y llena de expresividad. También se introdujeron composiciones dinámicas como las líneas curvas y los rostros dramáticos, ya que la gente emocional cobró la máxima importancia. Los temas eran muy variados, aunque todos ellos tratados de una forma similar, y surgió el exotismo, que ensalzaba las épocas anteriores, el misterio y lo gloriosas que habían sido. Y luego también también busca el predominio de los sentimientos. La luz cobra una importancia enorme. Se utilizan sus diferentes gradaciones para conseguir un aire más teatral. El autor de este cuadro nació en Francia en 1791 y fue una figura singular en el panorama de la pintura francesa y pionero del romanticismo. Se trasladó con su familia a París, donde comenzó sus estudios de arte, pero sin embargo su estilo no proviene de sus estudios, sino de los cuadros que copió del Louvre, además de un viaje que hizo a Roma, donde entró en contacto con las pinturas de Miguel Ángel y con el barroco romano. Además de eso, su carrera artística, aunque fue corta, duró aproximadamente 10 años, fue muy extensa. Posteriormente tuvo que viajar a Inglaterra, donde comenzó a pintar cuadros de las carreras de caballo debido a su gran afición a la equitación. Y posteriormente a eso comenzó a retratar a personas con deficiencias mentales para preparar una obra que nunca llegó a realizar. Finalmente falleció prematuramente debido a un accidente mientras montaba a caballo. Cuando miramos un cuadro, si queremos entenderlo de verdad, es muy importante conocer el contexto histórico, ya que sin él vamos a ser incapaces de entender qué era lo que el autor nos quería transmitir pintando eso, qué quería mostrarnos. En este caso tenemos la balsa de la Medusa. El autor lo que quería hacer es retratarnos el naufragio de esta. Hacia principios del siglo XIX, la fragata francesa Méduse, que dirigía un convoy de otras 3 embarcaciones, partió del puerto de Rochefort hacia Senegal. Tenía como misión recoger la entonces colonia de Senegal, que era cedida por Inglaterra en el Pacto de París. A bordo de ella iban el futuro gobernador de esta y su mujer. Estaba dirigida por Hugh de Bray. Este capitán francés apenas había navegado en sus 20 años, en sus 20 años como capitán, y estaba ahí básicamente por sus contactos políticos y como un favor. En un intento de llegar más rápido y conseguir con mayor éxito esta misión, se adelantaron al resto de las embarcaciones y se desviaron 100 kilómetros de su ruta. Allí encallaron en un banco de arena que estaba cerca de las costas de la actual Mauritania, y allí lo que hicieron a bordo de la fragata iba más o menos 400 personas, y los botes, que eran 6 botes, podían soportar 210. Lo que hicieron es, parte de la tripulación se montó en los botes y construyeron una pequeña balsa hecha rápidamente y de muy mala manera, y allí se montaron unos 160 pasajeros. Esa balsa es la que nos muestra el autor, que estamos viendo la época final, ya cuando les han abandonado su suerte, ya que cuando se subieron los agarres, porque los botes pensaban tirar de ella, no la soportaron, y o bien porque hubo un fallo y se soltó,
o porque lo hicieron premeditadamente, esta se quedó a merced de su suerte, porque el capitán así lo decidió. Como vemos en el cuadro, fue bastante duro, fueron apenas 13 días hasta que fueron rescatados por otra de las embarcaciones del convoy, pero hubo solamente 12 supervivientes y fue muy duro porque no había comida, hubo asesinatos, suicidios, la verdad es que fue muy lamentable. Y esto no fue muy positivo para Francia, ya que demostraba toda la decrepitud y las malas condiciones y la corrupción que había en ese caso, y fue horrible para Francia. La balsa de la Medusa representa un naufragio del siglo XIX que fue bastante polémico. Bueno, pues como se ve, el naufragio es muy desastroso, hay muchísima tensión en el dibujo porque todos los colores que utiliza el pintor son colores ocres y muy cálidos, entonces dando el contraste de la escena da muchísima tensión. Después también se ve que para demostrar la desesperación y lo que había en ese momento en el barco, ha hecho la balsa mucho más pequeña de lo que era y no ha puesto ninguna simetría concreta, solo ha puesto un triángulo como una base inestable que es el mar. Si nos fijamos, en el horizonte del mar se puede ver una figura muy pequeña que en realidad es el barco salvador que les viene a salvar, pero realmente este barco va a llegar demasiado tarde, porque gracias a los simbolismos de este cuadro podemos ver que en realidad la balsa va a acabar muy mal. Por ejemplo, el cielo se divide en dos partes, la parte clara y la parte oscura. La parte oscura representa la muerte y la parte clara representa la vida. Pero el barco, que aunque parece que se va a dirigir a la vida, no es realmente así, porque gracias a la vela podemos ver que el viento sopla a la parte de la vida, lo que quiere decir que las nubes de la muerte van a acabar en la parte de la vida. No solo eso, sino que también hay una ola que también representa la muerte que está a punto de tragarles, por lo que la vida se la va a tragar. En el cuadro, el pintor, como todos los pintores románticos, utiliza pinceladas muy finas y muy ligeras para darle más realismo a la escena. Y bueno, por último, hay como un simbolismo muy como encerrado que se puede ver en el barco, que es una línea ascendente que va desde la parte inferior del barco hasta la parte superior, en la que en la parte inferior están los muertos, están todos muy desesperados, en la parte de arriba está el hombre que está llamando a la fragata que les va a salvar, lo que esto muestra la desesperación y la esperanza del momento del cuadro, porque representa las dos partes que se vivían en ese momento.